Nuevamente, chicos, buenos días y empecemos, ¿sí? ¿Me confirman si se está compartiendo pantalla con ustedes? Sí, dice. ¿Sí? Listo. Entonces, empecemos. A ver, vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? Nos corresponde hablar ya directamente. Vamos a empezar con un recordatorio sobre lo que era un flujograma, ¿sí? Nosotros dijimos que un flujograma, ¿sí? Era una secuencia de pasos que nos ayudaban a programar, ¿no es cierto? Nosotros hicimos varios ejercicios con estos flujogramas. Hicimos el flujograma de un robot que me hacía los deberes y me preguntaba si eran deberes de matemáticas y si eran deberes de estudios sociales, ¿sí? Y cuando se entraba matemáticas decíamos si eran ejercicios o si tenía que resolver o hacer un resumen, ¿sí? Todo eso le poníamos en un flujograma, ¿sí? Entonces vamos nuevamente a recordar todo esto del flujograma, ¿no? Teníamos aquí un botón de inicio. Sí, los robots sin botón de inicio no pueden funcionar. Siempre debe haber un comando para darle, sea en este caso al robot. Este comando puede ser un botón, un switch, un aplauso, todo según como nosotros le programemos, ¿sí? Entonces, con este inicio, aquí bajamos, ¿sí? Todos los programas, recuerden que se leen verticalmente, y simplemente empezábamos a bajar de acuerdo a las flechas. Por ejemplo, aquí donde dice tecla 1 estaba una pregunta, ¿sí? Esta pregunta tiene dos respuestas, o bien sí o bien no, ¿sí? Si nosotros ponemos ya una pregunta, siempre debe haber una respuesta. En caso de que sí, pues dice, se realiza una acción. En caso de que no, pues sigo a la siguiente, ¿sí? Nuevamente otra pregunta, ¿sí? Nuevamente sí, no. Y con estas, con esto que nosotros ya hemos visto anteriormente, ¿no? Para realizar acciones tenemos este rectángulo. Para realizar una pregunta teníamos aquí este rombo, ¿sí? Y para saltos directamente, ¿no? Saltos o para pasar a otra hoja, como nosotros le entendíamos, tenemos aquí este círculo, ¿sí? Ahora, ¿quién me dice cómo nosotros entendíamos este rombo de pregunta en programación? ¿Se acuerdan? ¿Qué representaba? Hace una pregunta. ¿Qué Era dice? una pregunta, pero representaba, ¿se acuerdan? ¿Qué decía? If. ¿Se acuerdan de la palabrita if que nosotros decíamos? Sí, sí, dice, El era if era, pregunta, Sí, era pregunta. No era pregunta, a ver, así. decía así. ya, Sí, era si así. tecla 1 estaba activado, hacer esto, en caso contrario, seguir, ¿no es cierto? Muy bien, el if era como decir sí, ¿ya? Era como una pregunta, si tecla 1 está encendida o si tecla 1 me da alguna señal, pues paso para acá, caso contrario, sigo recto, ¿sí? Entonces este if está representado por este rombo, ¿sí? Y vamos a ver ya en la programación poco a poco que este flujograma nos va a ayudar a nosotros bastante para poder programar correctamente, ¿sí? Sigamos, continuemos, a ver. Hoy vamos a ver un nuevo introducción que se llama lazo o loop, ¿sí? ¿Qué significa eso? Es como un bucle infinito, ¿sí? ¿Qué significa un bucle infinito? Que siempre se va a estar repitiendo, ¿sí? Se va a repetir siempre, de por vida. ¿Qué significa eso? Vamos a ver este flujograma en este ejemplo, ¿sí? Inicio con suma 0, dice, es una variable, ¿sí? Leer n, la siguiente acción, después me dice sumar, ¿sí? El número n a mi variable suma, y después dice escribir suma, ¿sí? Una vez que haga estos, bueno, esta programación ya es más como una calculadora, yo puedo poner aquí lo que ustedes deseemos, ¿no? Este comando de aquí es para leer, ¿no? Escribir, ¿sí? Después tenemos ya una acción, y después de esa acción nuevamente leemos, escribimos, y si ven a dónde se va la flecha, ¿a dónde se va? Nuevamente hacia arriba, ¿sí? ¿Qué pasa con este flujograma? Que no tiene fin. Si ven que no tiene fin, ¿qué va a pasar? Inicio. Si vamos a cambiarle estas acciones que tenemos aquí, vamos a ponerle como unas acciones normales del día a día, vamos a poner, ¿sí? Denme un segundo, pues están conectando más personas, ¿sí? Para ver. Para entender mejor este flujograma, vamos a ponerle aquí. En vez de suma, la variable me levanta, ¿sí? Después de eso vamos a poner mirar el celular, ¿sí? Para ver qué hora es. La siguiente acción que vamos a poner, levantarnos de la cama. Y la siguiente acción, desayunar, ¿sí? Una vez que desayunamos, ¿qué pasa? La flecha me regresa nuevamente a mi actividad de leer el celular, ¿sí? Entonces, si no tiene fin y yo programo de esta manera, lo que voy a hacer es que mi robot, por ejemplo, siempre esté haciendo lo mismo siempre.
Mi robot siempre, o en este caso, si estoy haciendo de mis rutinas, yo siempre voy a estar viendo el celular para ver si qué hora es. Después de eso voy a ir me levanto y nuevamente desayuno. Termino de desayunar nuevamente. Veo mi celular, me levanto, desayuno. Termino de desayunar nuevamente. Veo mi celular, me levanto y desayuno. Sí, por eso se llama un ciclo infinito o un bucle infinito, porque siempre se repite, ¿sí? Eso le vamos a llamar nosotros loop, ¿sí? Esta palabrita loop vamos a ver muchas veces, ¿sí? Es muy importante. ¿Cómo se representa en el flujograma? Siempre que nosotros ponemos la flecha y nuevamente le reinsertamos en una acción anterior, ¿sí? Nosotros podemos ver que hicimos estas tres acciones anteriores, que era ver el celular, levantarme y desayunar, y nuevamente le repetí el bucle, ¿sí? Entonces esto puede ser, eso se repite infinitamente. No hay manera de salir de aquí, ¿sí? Hasta ahí, chicos, ¿tienen tal vez alguna pregunta? No. Ya una vez entendido la parte de bucle, vamos a ver el siguiente tema, ¿sí? Nosotros decíamos en robótica que teníamos sensores, actuadores y controladores, ¿no? Los sensores en el ser humano, ¿cómo se interpretaban? ¿Quién me dice? Los sensores con la mano. Con nuestros sentidos, ¿no es cierto? Como el tacto de la mano, como los ojos, como el olfato, ¿sí? Cuando escuchamos, ya todos esos en el cuerpo humano, en el robot se entienden como sensores, ¿sí? Actuadores. Lo siguiente, los actuadores se entienden como motores que realizan una acción, ¿sí? Y por último, pues controladores era como el cerebro, ¿sí? Directamente que está comandando todo esto, los dos, los actuadores y los sensores. Miren en este robot aquí. Nosotros tenemos en la parte de atrás de estos tres que tenemos conectados, estos tres son motores, ¿sí? O actuadores, ¿sí? Van a realizar cierto movimiento en el robot, ¿sí? A los que tenemos aquí conectados, estos cuatro, sí, este que parece como dos ojitos, este que tenemos aquí, ¿sí? Son todos sensores, ¿sí? 4 sensores y 3 motores. Y tenemos en la mitad nuestro controlador o microcontrolador. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre controlador y microcontrolador? Ya vamos a ver después, ¿no? Pero se le entiende como cerebro o controlador, ¿sí? Este que tenemos en la mitad, este va a ser la parte inteligente que va a controlar tanto los sensores como los actuadores. Una vez que unimos todos los tres, tenemos un robot que podemos ver aquí, ¿sí? Aquí podemos ver que en las llantas, para que se pueda mover, están los motores o los actuadores, ¿sí? Podemos ver aquí un sensor que tal vez me sirve de un sensor para que no se choque, ¿sí? O un sensor de reconocimiento de luz, por ejemplo, puede ser el de acá arriba. Sí, todos los sensores me sirven para que haga algo el robot, ¿sí? Son como los 5 sentidos, es para que pueda ver, escuchar, sentir mi robot. Y podemos hacer esto, ¿sí? En sensores y actuadores no hay mucho que decir, ¿no? Eso vamos a ver después. Porque lo que nosotros ahorita nos interesa es poder entender cómo funciona este cerebro, ¿sí? Ya que el cerebro es el que comanda a los sensores y a los actuadores para que mi robot ande, ¿ya? Entonces, por ello, nosotros vamos a iniciar con la clase de Arduino, ¿sí? ¿Alguien tal vez ha escuchado qué es Arduino? Arduino es un microcontrolador, ¿sí? Que es prácticamente, lo que ustedes le pueden ver, ¿no? Todo esto que tenemos aquí es lo mismo que el cerebro que teníamos acá, ¿sí? Solo que aquí este robot no es un robot más educativo, ¿no? Y ya tiene todo cerrado, ¿no? Con cajita, tiene aquí sus botones, todo para poder iniciar, incluso una pantalla. Entonces es más fácil conectarle, programar y todo, ¿sí? Era lo que yo les decía que cuando podamos, estábamos en clases para poder hacer lo de los Legos, ¿sí? Todo esto es parte de robots. Pero también existen microcontroladores como el que podemos ver aquí. Y este que se llama Arduino Uno es el más utilizado, ¿sí? El que se utiliza prácticamente para todo, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Aquí nosotros tenemos para conectar USB como el celular, ¿sí? ¿Sí ven? Aquí en nuestro robot de aquí también tenemos una salida que están aquí, ¿sí? Donde pues estoy apuntando con el mouse para poderles conectar también a la computadora, ¿sí? Todos los microcontroladores se conectan a una computadora. Ya, ¿qué más tenemos? Tenemos aquí el voltaje. ¿Qué es el voltaje? Es como las pilas. ¿Se acuerdan que las baterías que les decía que midan cuánto voltaje tiene? Había algunas pilas que tenían menos voltaje, otras pilas que tenían más voltaje, ¿no es cierto? Sí. Ya, aquí ya no se va a trabajar con pilas, sino directamente con una fuente de energía directa que puede ser que le conectemos como los cargadores de las computadoras.
¿sí? Como los cargadores de las computadoras portátiles, se le conecta aquí para que funcione. O también simplemente, cuando le conectamos al USB a la computadora, la energía que pasa, como cuando cargamos el celular con la computadora, ya le pasa directamente aquí al microcontrolador Arduino y se prende. Bueno, aquí tenemos unos puntitos que estos se van a prender, ¿sí? Unos foquitos y ahí nos demuestran que ya está funcionando. Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? La siguiente clase vamos a ver todos los componentes que podemos ver aquí, ¿sí? El día de hoy vamos a hacer una introducción. Los más importantes pues son el USB que para conectar a la computadora que tenemos aquí y para darle energía. Ahora, nosotros tenemos, si pueden ver aquí este rectangulito de aquí negro. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Es directamente un microcontrolador, ¿sí? Este es como el cerebro de toda esta placa entera, ¿sí? Es como en las computadoras nosotros tenemos, ¿no es cierto? Tremenda placa en las computadoras de escritorio. Toda la placa, ¿sí? La placa que es para conectar todos los periféricos de la computadora. Y dentro de eso tenemos simplemente un procesador, ¿no es cierto? Lo que ustedes entienden como i3, i5, i7, de novena, de quinta, de sexta y de todas las generaciones. Y prácticamente lo más caro y lo más importante es lo que tenemos ahí, el procesador del computador. Lo mismo pasa aquí con el Arduino, ¿sí? Lo más importante, se puede decir, es este de aquí, ¿sí? Y este de aquí se puede sacar y poner otro, ¿no? Se puede cambiar, no hay problema, ¿sí? Y tenemos algunas ventajas con este Arduino, ¿no? Cuando nosotros estemos mandando instrucciones de hacer algo al robot, significa que está dando direcciones o está enviando texto, que se va a prender este foquito. Cuando estemos, en cambio, recibiendo datos o recibiendo de los sensores algo, va a prender este otro foquito de acá abajo, ¿sí? Y los demás componentes, ¿sí? Son componentes necesarios que ya vamos a ver poco a poco para qué me sirve cada uno, ¿ya? Y donde nosotros vamos a conectar, ¿sí? Todos nuestros motores, nosotros podemos ver que aquí es más fácil conectar los motores y los sensores, ¿no? Por eso quería empezar primero con EV3, pero bueno, por motivos de las clases y otras circunstancias más, no se pudo. Aquí se conectan los sensores simplemente como estos cablecitos de las líneas del teléfono que ustedes ven en casa. Solamente conectaba así. En este caso, ya tengo que conectar con unos cablecitos, los cables que les hice comprar a ustedes, ¿no? Los que tenían. Aquí vamos a realizar el proyecto con esos cables, vamos a conectarles aquí, ¿sí? Pueden ver aquí los terminales que dice A0, A1, A3, A5. Acá tenemos 11, 12, 13 con números, ¿sí? Todos estos ya vamos a ver la siguiente clase para qué me sirven. Una introducción rápida. Cómo se utiliza este controlador, ¿ya? ¿Qué más les puedo decir? Estos microcontroladores, ¿sí? No pueden funcionar solitos, ¿sí? Necesitan de una persona que en este caso son ustedes, ¿sí? Como estudiantes de robótica, que deben programar este controlador, ¿sí? ¿Cómo se programa? Nosotros hicimos las aplicaciones que programábamos directamente por bloques, ¿se acuerdan? Lo que hicimos con los juegos de Scratch, lo que hicimos los bloques con las aplicaciones, ¿sí? Solo que en este caso la programación, ¿sí? Viene dada por diferentes lenguajes, se puede llamar, ¿sí? La programación directamente de las computadoras es tal como vemos aquí. Cuando yo les decía, cuando ustedes ven al vender, cuando se vuelve loquito y empieza a decir 110011000000 y así. Sí, No sé si a alguien le gusta Futurama, pues aquí pueden ver que este se llama el lenguaje máquina, ¿sí? El lenguaje máquina es el lenguaje en el que entienden las computadoras. Solamente entiende con ceros y unos y se llama lenguaje binario. ¿Recuerdan ustedes que ya hicimos un ejercicio de números binarios que representaban otros números? sí. Simplemente anotábamos unos y ceros, ya. La computadora Sí, entiende de igual manera, ¿ya? Después de eso viene un lenguaje que se llama ensamblador, que podemos ver aquí abajo, ¿sí? Aquí ya podemos poner letras, ¿sí? Por ejemplo, aquí miren, dice call, significa llamar a la línea de memoria que tenemos aquí, pero es una programación aún todavía compleja, ¿sí? Esta programación pues se realiza cuando se quiere programar directamente circuitos integrados, pero en este caso no es necesario, ¿sí? Esto se programaba, por ejemplo, en unos años 90, por ahí, al año 2000, pues se utilizaba mucho esta programación porque no había Arduinos, ¿sí? No había ningún otro controlador que nos ayude o nos facilite la programación. Después de eso tenemos la programación en alto nivel, que podemos ver aquí, que es la programación que nosotros vamos a aprender ya para poder trabajar con Arduino, ¿sí?
Y bueno, y después tenemos la programación por bloques, que es la que hemos venido viendo todo este tiempo, ¿sí? Debemos ir en orden, ¿sí? Para poder pasar a programación ya de alto nivel, pues tenemos primero que mirar la programación por bloques y entender cómo se programa. Si nosotros ya tenemos la lógica para programar, simplemente debemos aprender a programar acá, en este sentido de alto nivel, ¿sí? Bueno, por los 2 meses que faltan, vamos a pasar programando aquí. Y en estos otros 2 lenguajes, pues netamente ya es más complejo, ¿no? Se necesita más conocimientos para poder programar así. Nosotros en Arduino, aquí viene el siguiente deber, ¿no? Van a descargar la aplicación de Arduino. Arduino tiene una aplicación para el celular, así como nosotros teníamos Scratch y la parte de App Inventor. Arduino también tiene una aplicación que no es online, sino que tenemos que instalar en la computadora. ¿Sí? En este caso, cuando nosotros instalamos en la computadora y abrimos, me sale este recuadro. ¿Sí? Entonces, este recuadro es donde yo voy a programar y poner estas letras que ustedes ven aquí. ¿Sí? Entonces, IDE, ¿qué significa IDE? Se llama el entorno de desarrollo o prácticamente simplemente la aplicación de Arduino, ¿sí? En pocas palabras. Entonces, ustedes, ahí está su siguiente deber, van a descargar la aplicación de Arduino y van a instalar. Sí, hay muchos videos en YouTube, pueden guiarse. En tal caso de que no puedan realizarlo, se comunican conmigo, ¿sí? Todos tienen computadoras en sus casas, chicos.